Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a empezar en esta noche. El tema que vamos a ver hoy en esta noche se llama lo que se nos concedió en Cristo. Amén. Entonces tenemos como texto base Efesios capítulo 1, verso 16, que dice así: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está hablando Pablo a la iglesia de los Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria en herencia con los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Entonces aquí podemos ver en esta cita base de Efesios que el apóstol Pablo no cesaba de orar por nosotros, en este caso por todo el cuerpo de Cristo, por toda la iglesia, para que a nosotros, al cuerpo de Cristo, ¿sí?, nos fuera concedido, nos fuera revelado lo que Cristo nos concedió, que cada uno de nosotros pudiéramos no solo saber con la mente, sino comprender con el Espíritu lo que nos fue concedido. Y el propósito de entender lo concedido es a fin de vivir en lo concedido. Y eso solamente lo podemos entender por el Espíritu y con fe. Si no tenemos de fe, entonces solamente va a ser un concepto de la mente, pero no va a ser algo que pueda ser vivido en nuestro diario vivir. ¿Ok? Escucha, todos los humanos tenemos un llamado, una riqueza en herencia, un poder y una fe. Pero el problema es que lo desconocemos y no lo desarrollamos cuando llegamos a estar en Cristo. Entonces cada uno de nosotros tenemos que saber que tenemos un llamado. O sea, todos, la Biblia dice que somos llamados para ser rociados por la sangre de Jesucristo. No hay ninguna persona en este mundo que Dios no le hable a fin de ser salvo. Dios a todos los hombres les va a hablar. La Escritura dice que no vendrá sin que antes todo oído le haya oído. Entonces todos tienen un llamado y todos tienen una riqueza en herencia, pero esa riqueza en herencia es en Cristo, pues en Cristo es donde se puede activar o desarrollar esa herencia, y tenemos un poder, ¿sí? Y ese poder se ejerce por la misma fe, al igual que la herencia. Entonces, si estamos en Cristo, tenemos que aprender a conocer cuál es nuestra riqueza, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra herencia, cuál es nuestro poder y cuál es nuestra fe. En lo referente a la fe ya hemos venido viendo que es la fe de Cristo. Amén. Pero referente al otro, ahorita vamos a ir comprendiendo todo esto. ¿Ok? Ahora, cada uno de nosotros, punto número 2. A cada uno de nosotros se nos tiene que ser revelada esta palabra en nuestro espíritu. En este caso, por Cristo. Cristo nos tiene que revelar esta palabra de que lo que nos concedió Cristo por medio del Espíritu y de la fe. ¿Sí? Tiene que esta palabra traer convicción a nuestro espíritu. Y esto solo acontecerá cuando aprendamos a vivir por el testimonio del Espíritu, que es conforme a lo que está escrito. Entonces, si tú y yo empezamos a leer lo que está escrito, y nuestro espíritu se conforma a lo que está escrito creyéndolo con fe, entonces podemos vivir conforme al testimonio de lo escrito. Vamos a tener la convicción en nuestro espíritu de lo que ya se nos concedió en Cristo. Pero si nosotros no nos conformamos a lo escrito, seguimos pensando como estamos acostumbrados a pensar, a tener la palabra solamente grabada, pero no grabarla en el corazón, sino solamente así superficialmente, entonces difícilmente podremos echar mano de esa convicción, difícilmente podremos vivir convencidos de lo que ya se nos concedió en Cristo. Hay gente que cree no tener un llamado, cuando la Biblia nos enseña que todos tenemos un llamado. Primer llamado, para ser hijos de Dios, y segundo llamado, para ejercer un ministerio, para ejercer una labor, un talento, algo. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, todos tenemos que tener una función a ser cuerpo. Amén. Seguimos. Segunda de Corintios es un ejemplo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13, es un ejemplo de esto que acabamos de decir. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito,
creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces este pasaje nos enseña que cuando nosotros nos conformamos en fe a lo que está escrito, lo podemos creer y por lo tanto lo podemos confesar. No al revés. Hay gente que no cree, que duda de lo escrito y se pasa toda la vida declarando y confesando cosas a fin de que se hagan una realidad en su vida, a fin de que se convenza. Pero no es así. La palabra nos enseña que primero es la convicción y por cuanto viene la convicción surge la credibilidad y cuando viene la credibilidad entonces surge la declaración, porque la declaración es efecto de una credibilidad y la credibilidad es efecto de una convicción, puesto que tú no puedes declarar aquello de lo que no crees ni tampoco puedes creer en aquello que no estás convencido. ¿Ok? Romanos capítulo 12, verso 13 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí la palabra nos enseña que tenemos que pensar con cordura, y nuestra cordura está en pensar conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Y lo vimos en el tema pasado, la medida de fe que nos fue dada a cada uno es la medida según el don de Cristo. No tenemos más ni tenemos menos. Es lo mismo que estuvo en Cristo. Nosotros lo recibimos porque somos coherederos y herederos. Amén. El problema es que nosotros no lo estamos desarrollando porque no estamos convencidos de ello. Y para convencernos necesitamos que nuestra mente se piense a conformar conforme a lo que está escrito. Amén. Seguimos. Punto número 3. Dice así: la palabra revelada por su Espíritu crea el estado de conciencia que necesitamos para vivir, convencidos de que el poder del diablo está destruido y no tiene más potestad sobre nosotros. Las enfermedades y las dolencias, las opresiones, el desaliento, etcétera, ya no tienen poder sobre nosotros, pues han sido llevadas cautivas en Cristo. El poder del pecado ha sido ya quitado de nosotros por la ley del Espíritu. ¿Qué más queremos que Cristo haga por nosotros? Entonces tenemos que estar conscientes en este punto número 3, que cuando nosotros tenemos la palabra revelada en nuestro espíritu, el Espíritu va a crear ese estado de conciencia, de convicción, de certeza, ¿sí? A fin de que nosotros podamos vivir en lo que ya se nos concedió en fe. Si nosotros no creamos ese estado de conciencia por la revelación del Espíritu, entonces no vamos a poder vivir en fe lo que ya se nos concedió. Día a día vamos a estar dudando de lo que ya se nos concedió. Día a día vamos a seguir pidiendo, día a día vamos a seguir clamando por algo que, escucha, nunca vamos a recibir, puesto que ya lo recibimos. Amén. Y si ya lo recibiste y lo pides, ¿cómo te lo van a volver a dar? Lo que tiene que pasar es que te tienes que dar cuenta de que ya está ahí. Y entonces creerlo de que está ahí y desarrollarlo por cuanto está ahí. Y entonces vas a poder ver la evidencia de que efectivamente estaba ahí. Pero para eso necesita que tu mente se conforme a lo que está escrito. Y el Espíritu Santo entonces vivifique tu entendimiento, vivifique tus facultades, vivifique tu conocimiento, te traiga esa luz espiritual a tu espíritu, no solamente a tu mente, y entonces puedas vivir creyendo y confesando lo que está escrito. De otra forma, es difícil que se pueda, ¿ok? El estado de conciencia que necesitamos en la fe nos lleva a creer y a estar convencidos que el poder del diablo está destruido, ¿sí? Que no tiene más potestad sobre nosotros. Las enfermedades, ni las dolencias, ni las opresiones, etcétera, ni el desaliento tienen poder sobre nosotros. Esto es algo que crea la revelación en nuestra conciencia. Estar conscientes que todo eso ya no tiene poder. Aunque existe, no tiene el poder de hacer mella en nosotros, a menos que nosotros claudiquemos en la fe, dudemos de nuestra capacidad, dudemos de lo que Él está haciendo en nosotros y entonces nos vamos a encontrar oprimidos dentro de esas circunstancias. Amén. Punto número 4, tenemos que conocer las cosas que Él ya nos concedió.
La primera cosa que Él ya nos concedió, no por orden, simplemente de los puntos que yo tengo acá. Inciso A, estamos completos en Él. Escucha, simplemente por estar en Él, ya estamos completos. Una vez que Él viene a morar en nuestro corazón, una vez que la ley del Espíritu entra en nosotros o interactúa con nuestro espíritu, estamos completos. La Biblia dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente, separados de Él. Pero en Cristo Él nos dio vida. Y es lo que nos enseña Colosenses 2:10. Dice Colosenses 2:10, y vosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11. En Él también fuimos circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, antes no éramos, amén, pero ahora estamos completos en Él. Ahora no nos falta nada. Lo único que al ser humano le faltaba era tenerlo a Él en el corazón. Había un vacío. Vivíamos en maldad. Ya vimos hace tiempo el tema de la maldad, la ausencia de Dios en nuestras vidas. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo viene a morar por su Espíritu en nosotros y pone sus leyes en su mente, en nuestro corazón, para que podamos entenderle y comprenderle y vivir en lo prometido, vivir conforme a lo que está escrito, vivir conforme al impulso del Espíritu Santo. Amén. La Escritura dice que antes nuestros pensamientos no eran sus pensamientos, pero el nuevo pacto dice que hoy tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué? Para entender sus pensamientos y para andar en sus caminos. Por eso estamos completos, no nos falta nada. En Cristo no nos falta nada. Amén. Inciso B, ¿qué se nos concedió? Se nos concedió espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios en Cristo nos ha dado poder, amor y dominio propio, no espíritu de cobardía. Entonces la cobardía, el desánimo, el desaliento, el no puedo, es algo que no debe de existir en nuestro vocabulario o en nuestra mente o en nuestro corazón, puesto que en Cristo todo lo podemos. ¿Por qué? Porque es Él el que opera en nosotros, no somos nosotros, es Él operando en nosotros. Entonces pensar, hablar, sentir que no se puede es negar la fe que estamos profesando, es negar que Él está operando en nosotros. No somos nosotros, es Él en nosotros. Amén. Entonces, Él ya no nos ha dado un espíritu de cobardía, quitó la cobardía y nos dio espíritu de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que en Él estamos capacitados, habilitados para hacer todo aquello que Él nos dice que tenemos que hacer. Amén. Ser guiados bajo su dirección, bajo su enseñanza, bajo su cuidado. En Él tenemos esa capacidad. Amor, ¿qué quiere decir? Que no podemos vivir la vida pidiendo amor para con el prójimo, o pidiendo amor para el vecino, o pidiendo amor para el familiar, o para el cónyuge, o para el hijo. El amor de Dios, dice la Biblia, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Y esto tú lo tienes que creer en fe. Si tienes el Espíritu, tienes a Dios, y Dios es amor, por lo tanto no tienes falta de amor. El problema, volvemos al punto, es que desconocemos lo que se nos concedió en Cristo. Y Cristo ya nos concedió el amor. No un amor humano al que estamos acostumbrados a sentir o a movernos, sino el amor de Él. Un amor que excede a todo conocimiento. Pero tenemos que desarrollarlo. No se trata de orar y de pedir a Dios que nos dé amor, porque no nos va a dar. Es algo que ya nos dio. Tenemos que desarrollar. Es como cuando Proverbios dice, no hagáis velar al amor hasta que quiera. Tú tienes que tener la iniciativa con esas personas que tú quieres amar. Y entonces el amor de Dios se va a desarrollar en ti y vas a aprender a amarlas, vas a poder amarlas, porque no depende de ti, sino depende de lo que Él puede hacer a través de ti. Pero si tú y yo no tenemos la iniciativa de amar a esas personas y solamente oramos, y cuando las tenemos enfrente las evadimos, entonces no vamos a poder desarrollar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Amén. Estamos negando lo que Él
nos concedió. Otra de las cosas que nos concedió es dominio propio. Lo mismo, no podemos estar pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad, que nos dé el poder para alejarnos del pecado, para no hacer lo malo, para no pensar lo malo, para no sentir lo malo. El problema a veces no es pensar y sentir, el problema es hacerlo. ¿Me explico? Y para eso Dios nos ha dado dominio propio, la capacidad de decir no, la capacidad de resistir la tentación, sean de pensamientos, sean de palabras, sean de acciones. El punto es que hay que desarrollarlo, tenemos que tener la intencionalidad cuando nos encontremos bajo esas circunstancias de la vida de decir no, de negarnos a nosotros mismos. Y entonces veremos que sí se puede. Pero si no tenemos la intencionalidad, si no cuidamos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras acciones, etcétera, etcétera, entonces fácilmente nos vamos a dejar llevar del momento y vamos a estar claudicando y claudicando en medio de esas adversidades. Pero tenemos que tener la intencionalidad y entonces veremos que sí se puede. Amén. Otra de las cosas que Dios nos concedió en Cristo, escucha, es que nos libertó por el Espíritu de vida de la ley del pecado y de la muerte. En este caso nos libertó de la muerte espiritual y por efecto de la muerte física. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo ya no estamos muertos espiritualmente, ahora vivimos. Y como efecto de ello, el día que muramos, un día también resucitaremos. Amén. Romanos 6:6 nos muestra, ¿sí?, cómo el Espíritu nos libró de la ley del pecado. Escucha, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, mira lo que dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces tú y yo en Cristo se nos concedió el estar crucificados y muertos al pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero ¿por qué seguimos sirviendo al pecado? ¿Por qué seguimos utilizando nuestros miembros como siervos al pecado? Porque no hemos entendido lo que se nos concedió. Lo tenemos como concepto, como enseñanza, pero no ha bajado a nuestro espíritu, no se nos ha revelado esa palabra, no se ha hecho carne. Y si se ha hecho carne solamente es en la mente, de manera teórica, pero tiene que ser un concepto espiritual. Y entonces vas a poder experimentar esa victoria sobre el pecado, esa victoria sobre las tentaciones, como le está diciendo acá, a fin de que el cuerpo de pecado sea destruido para que no sirvamos más al pecado. Entonces, de que se puede, pero es la fe, es la convicción, es la certeza de creer que sí se puede porque estamos en Cristo y es Él el que opera en nosotros por el Espíritu, no nosotros en Él, sino Él en nosotros. Amén. Romanos 8:2 también nos dice algo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí Romanos 8:2 nos vuelve a decir lo mismo. La ley del Espíritu nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, antes de venir a Cristo, el apóstol Pablo en Romanos 7 dice que había una ley en nuestros miembros que nos llevaba cautivos a hacer el pecado. Y aunque no queríamos, terminábamos haciendo aquello que no queríamos. De manera que no éramos nosotros quienes hacíamos lo malo, sino el pecado que estaba en nosotros. O sea, esa ley que se movía en nuestros miembros. Pero Romanos 8:2 dice Pablo, la ley del Espíritu ahora ha suplantado la ley de los miembros. La ley del pecado que estaba en los miembros. Por lo tanto, ahora podemos, ¿qué? No pecar, porque hay una nueva ley, hay un nuevo impulso. Antes estábamos a merced de esa ley en nuestros miembros, pero ahora estamos a la disposición de la ley del Espíritu si es que echamos mano de esa ley, de ese poder, de esa autoridad. De lo contrario, seguiremos cautivos en la ley que se movía en nuestros miembros. ¿Ok? Colosenses 2:11 dice también algo muy interesante. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, aquí encontramos otro texto fuerte
donde Cristo ya circuncidó la ley del pecado, ¿sí? Donde Cristo ya circuncidó el cuerpo pecaminoso carnal, lo que nos obligaba a pecar, y no podíamos decir que no, Cristo lo circuncidó. Por lo tanto, ahora tú y yo tenemos la capacidad en Él de decir no al pecado. Amén. Porque hay otra ley en nuestro cuerpo. Y esto lo tenemos que creer en fe. Por eso nos fue dada la fe. Para que estemos convencidos de lo que se nos concedió en Él. No tenemos falta de nada. Estamos completos en Él. Pero es un proceso, como habla la palabra de Dios, de arrepentimiento, una metanoia, donde el entendimiento que se embotó tiene que irse renovando hasta un conocimiento pleno. Y en la medida que tu conocimiento se va renovando, tú vas a ir experimentando la vida de Cristo en tu vida. Amén. De otra forma no la vas a poder experimentar. Tienes que experimentar la vida del Espíritu en fe para poder experimentarla en tu propia vida. ¿Ok? Seguimos. Inciso D. Nos libertó de toda condenación. Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que en Cristo no hay ninguna condenación. Todos los que estamos en Cristo hemos pasado de muerte a vida. Ya no hay nada que nos condene. ¿Por qué? Porque Él llevó toda condenación. El pecado era lo que nos hacía, dijéramos, el pecado y la ley era lo que nos condenaba. Pero Cristo llevó el pecado y llevó la ley. Por lo tanto, ahora no hay quien nos condene. Amén. Y por eso dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Él es el que ahora justifica? Y el 34 dice, ¿quién es el que condena? Si Cristo ahora es el que murió y resucitó por nosotros y ahora intercede por nosotros. La Biblia dice en el libro de Job que había un acusador. Escucha lo que estoy diciendo. Había un acusador que se presentaba delante de Dios. Estamos hablando en sentido figurado, no es literal, aunque a veces lo tomamos literal. Pero que había un acusador que se presentaba delante de Dios para acusarnos día y noche. Fue lo que pasó con Job. Pero el libro de Apocalipsis dice que el acusador fue echado fuera. Cuando Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre, ya no hay más acusador porque ahora Él está intercediendo por nosotros. Ya no hay quien nos condene, quien nos acuse, puesto que Cristo ahora es el que murió y resucitó por nosotros. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Lo único que a ti y a mí nos condena o nos acusa es nuestra conciencia. Nada más. Amén. Para hacernos ver que estamos procediendo mal delante de Dios y delante de los hombres. Pero no hay condenación. Solamente hay una acusación, en la cual en Cristo puede ser limpiada y perdonada si venimos a Él en arrepentimiento. Amén. Y entonces no recibiremos la retribución en esta vida. Pero si nosotros no limpiamos nuestra conciencia de obras muertas, entonces nos vamos a sentir acusados y condenados, cuando Él está dispuesto a limpiar nuestras conciencias de obras muertas por su sangre preciosa. Amén. Las obras muertas son aquellas cosas buenas o malas que hacemos y que nos acusan, o de las cuales nosotros nos gloriamos. Son aquellas cosas que no son iniciadas por Dios, sino iniciadas por nosotros, de la iniciativa humana. Volvemos al punto, tú haces algo malo, es una obra muerta, que Cristo ya pagó por ella. Pero tú te sientes culpable, tú te acusas. Él no te está acusando, Él no te está condenando. Quien te acusa es tu conciencia.
Y para que limpies tu conciencia tienes que venir a Cristo en arrepentimiento, comprometido a dejar de hacer eso para que tu conciencia sea limpiada. Pero Él no te está acusando ni te está condenando. Porque, escuche lo que estoy diciendo. Las obras muertas no solamente son aquellas cosas que nacen de la iniciativa humana. Las obras muertas son aquellas cosas buenas o malas que estamos haciendo o que hicimos en el pasado y que todavía en la conciencia nos gloriamos de ellas o nos sentimos culpables de ellas. Si yo me siento culpable de algo de hace 10 años o la semana pasada o antier o de ayer, es una obra muerta que si yo ya vine a Cristo en arrepentimiento, ¿por qué me tengo que seguir acordando o culpando de ello? El punto acá es que una persona que está en gracia, dice el apóstol Pablo, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Entonces, una persona que ha comprendido lo que Jesús ha hecho, o sea, lo que nos ha concedido, no va a vivir una vida deliberada en el pecado. Por eso dice el texto, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto, o sea, el apóstol Pablo acentúa, o el Espíritu acentúa, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces, una persona muerta al pecado no puede estar viviendo una vida deliberada en el pecado. No puede estar transgrediendo las leyes humanas ni las leyes divinas. Y si esa persona está viviendo así, ¿qué quiere decir? Que realmente no ha nacido de nuevo, que realmente no está en la gracia. Amén. Ese es el detalle. Que a veces, ya es que Cristo ya pagó y no importa lo que haga. No, sí importa, porque si tú estás viviendo continuamente en un estado de pecado, en un estado de caída, lo más probable es que no estás en la gracia, no hemos nacido de nuevo y nos estamos engañando solamente al creer una doctrina. Pero esa doctrina no ha tenido efecto o operación en nuestro espíritu. Por eso estamos viviendo mal. Hay una evidencia. ¿Sí? Dice la palabra, 70 veces cae el justo y 70 veces será levantado. Y si cayere, no quedará postrado porque el Señor lo sostiene de su mano. ¿Me explico? Entonces, ningún cristiano puede permanecer en un estado de caída. Porque la misma naturaleza del Padre lo va a llevar a levantarse, a no permanecer en ese estado. No quiere decir que no pueda pecar. Sí, todos estamos expuestos a pecar, pero de eso a permanecer en el pecado no, porque su gracia es la que nos sostiene. Él es el que nos sostiene. Amén. Inciso E. Dios nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué nos concedió Cristo? El ser redimidos de la maldición de la ley. Entonces, ¿cuál era la maldición de la ley? La paga del pecado es muerte. Pero el texto agrega, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, en Cristo, ¿qué nos está diciendo? Que la paga del pecado no es muerte, porque hay una dádiva. Ahora hay una oportunidad que aunque pecaste, si llegas a Cristo, todo eso puede ser perdonado. Ya no estás bajo maldición. Ahora en Cristo tú pecas y no hay maldición. Hay justa retribución. ¿Me explico? Haces lo malo, te va a ir mal en esta vida. Pero no hay maldición. ¿Me explico? No hay maldición para esta vida ni para la otra. Es justa retribución. Haces mal, te va a ir mal. Un ejemplo. Voy a tomar un ejemplo de la ley. Si tú ofrendabas o diezmabas, la Biblia dice que eras bendecido. Pero si tú no ofrendabas y tú diezmabas, entonces eras maldecido. ¿Qué quiere decir esto? No solo que te iba mal, sino que venía un espíritu malo. Eso es una maldición, que venía un espíritu malo y te despojaba de lo que tenías. Eso es una maldición. Se profería que te viniera un mal a tu vida. Y entonces, como se pronunciaba la maldición de que te vendría algo malo,
venía un espíritu y te quemaba, o te enfermaba, o te hacía que pasaras un accidente, lo que fuera, como le pasó a Job. Y eso es una maldición, pero en Cristo no. En Cristo tú no ofrendas, tú no diezmas, pues el favor de Dios no está en tu vida, pero tampoco va a mandar a alguien ahora que te destruya, o a que te empobrezca, o a que te enferme. Eso era en la ley. Ahora en Cristo ya no hay maldición, ya no se levanta un destructor para destruir tu vida. Ahora tú recibes justa retribución. ¿No quieres la bendición de Él? Estás en tus fuerzas. ¿Quieres la bendición de Él? Obra de acuerdo a como debes de obrar. Y entonces tú estás en la línea de obedecer y las cosas van a fluir por naturaleza. Amén. Otra de las cosas que Cristo nos concedió es que nos libertó. Cristo nos libertó del poder del diablo y su autoridad sobre nosotros. Cristo nos libertó del poder del diablo y su autoridad sobre nosotros. Santiago capítulo 1, verso 14 al 16. Santiago 1 del 14 al 26, que dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué nos está enseñando este versículo? Que lo que sembramos cosechamos. Ya no es el diablo. Ya no es el diablo es que está detrás de nosotros y detrás de nosotros castigándonos si nos porta mal, o destruyéndonos, o enfermándonos, o poseyéndonos, sino ahora somos nosotros de nuestra propia concupiscencia lo que vamos a hacer lo malo. ¿Me explico? El enemigo lo único que puede hacer es ponernos lo que nos gusta delante, pero ya no nos puede obligar. Dice la Biblia: porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las tentaciones que vengan a nuestra vida o que el enemigo pueda poner delante de nosotros van a apelar a lo humano, a lo viejo, a lo que antes hacíamos, a lo que tenemos configurado en nuestra mente, en nuestras emociones o en nuestra biología. A eso es a lo que el enemigo va a apelar para que nosotros caigamos en lo malo. Pero si nosotros, escucha, en nuestra conciencia ya no está el hacer eso, entonces no lo vamos a hacer. Pero si en nuestra conciencia todavía está el deseo de hacer eso, pues vamos a terminar haciendo eso. Y no porque Satanás nos obligue o el enemigo nos obligue, sino porque en nosotros estaba el deseo, la concupiscencia de hacerlo. Entonces queremos vencer el pecado, las tentaciones, no alberguemos malos deseos, malos pensamientos en nosotros. Y de esa forma el enemigo no tiene autoridad y no tiene poder. El enemigo tiene solamente autoridad y poder sobre nosotros porque nosotros se lo damos al albergar esas cosas en nuestro corazón. De lo contrario, no tendría nada en nosotros. Por eso Cristo dijo: el enemigo viene y no tiene nada en mí. Porque Cristo había muerto a su yo. Y si tú y yo morimos a nuestro yo, podemos decirlo de Cristo: no tiene nada en nosotros el enemigo. Pero por cuanto seguimos albergando cosas, pues el enemigo echa mano de esas cosas humanas y nos seduce a hacer lo malo. ¿Ok? Siguiente punto, inciso G. También ahora tenemos autoridad sobre todo nombre que se nombra. Tenemos autoridad sobre todo nombre que se nombra. Efesios 1:21. Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces, el Padre puso a Cristo sobre todo principado y sobre toda potestad, sobre toda autoridad. Amén. Y porque Cristo está en esa posición, nosotros estamos en la misma posición de Cristo. Entonces, si Cristo tiene autoridad sobre todo nombre que se nombra,
nosotros también tenemos autoridad sobre todo nombre que se nombra. ¿Qué quiere decir esto? Que cada nombre, ¿sí?, o cada situación o cada circunstancia tiene un nombre. Y nosotros tenemos la capacidad de cambiar ese nombre, esa situación, esa circunstancia. ¿Me explico? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, aunque nos estén declarando algo o una maldición, nosotros podemos contrarrestar esa maldición. Si una persona tiene un nombre, puede cambiar también su nombre. Si el enemigo llama las cosas como son, tú las puedes llamar como son en Cristo. El enemigo va a presentarte una realidad por su nombre, pero tú vas a presentar otra realidad por la fe. No sé si me explico. El otra vez les decía, la fe no evade la realidad humana, pero sí la supera. Entonces tú y yo tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen por la fe, dándoles un nombre diferente al que el mundo nos quiere dar, nos quiere implantar. A Jesús le dijeron, ya no hay nada que hacer, la niña está muerta. Jesús le dio otro nombre y dijo, la niña no está muerta, la niña duerme. Amén. Siguiente inciso, inciso H. Nos concedió el no estar bajo la ley. Gálatas 3:23, ya no estamos bajo la ley. Dice Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces la ley fue un tutor, fue un ayo, fue una guía que nos enseñaba, entre comillas, lo que era bueno y lo que era malo. Eso fue lo que hizo la fe. Pero venido Cristo, ya no necesitamos de la ley, ya no necesitamos de un rudimento, de algo escrito. Tenemos la conciencia, tenemos el Espíritu que nos habla directamente a nuestro espíritu. Él es el que ahora nos enseña. No necesitamos que alguien nos venga a censurar y a decir cómo tenemos que vivir o que nos sintamos culpables. Si la ley del Espíritu está en nosotros, entonces no hay más condenación. Porque por el Espíritu ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que enmendar. Amén. Y lo hacemos, no solamente lo sabemos, sino que lo hacemos. Y la ley no, la ley que hacía, la ley condenaba. Y aunque tú querías enmendar, ya estabas bajo sentencia de muerte. A veces no podías enmendar, pero en Cristo sí se puede enmendar, porque tenemos una conciencia y en Cristo se limpia la conciencia. Amén. Nuestra conciencia es el yo interno, lo que yo en sustancia soy. Si yo soy el que tengo conciencia de lo que hago bueno y de lo que hago malo. Y si el Espíritu está en mí, el Espíritu me va a hablar a mí de lo que estoy haciendo bueno o estoy haciendo malo. Pero si yo no tengo conciencia, por decirlo así, si a mí me gusta regirme por la ley, entonces voy a hacer muchas cosas malas y mientras no me descubran y mientras no me censuren, voy a seguir haciendo lo malo. Y no se trata de eso, de porque te dicen que esto es malo. Se trata de que uses tu conciencia, que tú seas íntegro en tu propio corazón. Que si sabes que está malo, no lo hagas porque está mal. Mas no porque alguien viene y te lo dice que está mal. Porque entonces quiere decir que la ley del Espíritu no está operando en tu interior. Siguiente inciso. Nos libertó del yugo de la ley a fin de vivir en su justicia. Escucha, nos libertó del yugo de la ley a fin de vivir en su justicia. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vuelvo a leerlo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué quiere decir este texto? Que si tú y yo somos como el fariseo, que nos sentimos mejores que otros porque nos apegamos a lo escrito, o sentimos que nuestras obras son mejores, o que nosotros sí guardamos la palabra de Dios, o los mandamientos, no mentimos, no robamos, no hurtamos, y por ello nos sentimos justos, dice la Escritura, de la gracia habéis caído. ¿Por qué?
porque estás imponiendo tu justicia humana y evadiendo la justicia de Dios. Yo debo de reconocer que si soy justo es por Él. Si puedo obrar bien es por Él. No es porque yo esté obrando en mis fuerzas, sino es Él el que me está impulsando a mí obrar, el que me está sosteniendo a mí. Y la gloria no es mía, la gloria es de Él, porque es Él en mí. Amén. Por eso dice aquí, ¿sí? De Cristo os desligasteis, los que por las obras de la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces tenemos que tener cuidado de no autojustificarnos como si fuéramos nosotros mismos los que estamos obrando por nosotros mismos, porque estaríamos cayendo en humanismo, y entonces como para qué Dios o como para qué el Espíritu en cada uno de nosotros, si sin Cristo entonces nosotros podíamos vivir de una forma justa y agradable delante de Él, cuando la realidad es que no es así. Otra cita la encontramos en Romanos 10:3. Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces Cristo le puso fin a la ley, para que ahora tú y yo no nos justifiquemos por las obras, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Tú y yo somos justos por los méritos de Él, por lo que Él hizo. Y no tenemos que ignorar esa justicia de Dios a través de Jesucristo. Tenemos que tratar de evitar procurar nuestra propia justicia. Amén. Y a veces de manera inconsciente estamos viviendo en nuestra justicia. Y luego decimos: Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué no obras en mí? Si me porto bien, si me he apartado de lo malo, si no he dejado de congregarme, Señor, si estoy pagando el precio, estoy ayunando, ¿por qué no obras, Señor? Y nos desanimamos, nos desalentamos, nos frustramos y luego dejamos a Dios o dejamos de congregarnos. Y el problema no es Dios, el problema es que no nos damos cuenta que estamos imponiendo nuestras justicias delante de Él. Y pensamos que estamos limpios cuando en realidad estamos cayendo de la gracia, porque estamos imponiendo nuestra justicia y invalidando la justicia de Cristo. No es por nuestros méritos, es por Él, es por su gracia. Si obtenemos Él, es por gracia y es por añadidura. No podemos pretender torcerle la mano a Dios y hacer una huelga de hambre, por decirlo así, para que tocar el corazón de Dios y entonces Dios sí nos conteste. Estamos lejos de la gracia cuando procedemos de esa forma o tenemos esa conciencia todavía. ¿Ok? ¿Se acuerda del pasaje del fariseo que decía: Señor, te doy gracias que no soy como este, porque yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas? ¿Se acuerda? Bueno, pues esa es una justicia humana. Él se estaba sintiendo mejor persona delante de Dios porque no era como el otro. Cuando en Cristo no nos recomienda nuestras justicias, lo que nos recomienda solamente es Cristo, su sangre en Él. Pero a veces nosotros, como estamos mal enseñados bajo la ley, seguimos pretendiendo que porque me porto bien, Dios me va a bendecir. Y si me porto mal, Dios me va a maldecir. Cuando no se trata de portarte bien o portarte mal. Se trata de que si estás en Cristo y estás viviendo bien, esto es profundo. Si estás viviendo bien, estás en Cristo. Y por estar en Cristo es que eres bendecido. ¿Me explico? Y si estás fuera de Cristo, no es que no seas bendecido. Es que recibes justa retribución porque estás desalineado de Cristo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Siguiente punto. Ya vamos a terminar. Nada más falta este y otro. Siguiente punto. Nos dio el reposo de nuestras obras. Otra de las cosas que Cristo nos concedió es el reposo de nuestras obras. Lo encontramos en Hebreos 4, del 1 en adelante. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, escucha, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar se dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se le dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, cuando llegamos a Cristo, Cristo nos concede el reposo de nuestras obras. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tú y yo hagamos bueno en nuestra vida debe de ser por gratitud. Ya no estamos obligados a hacer algo para merecer cielo o para que nos vaya bien. Solamente porque estamos en Cristo y por gratitud nos tiene que ir bien. Nos apartamos de lo malo por gratitud y por efecto nos va bien. No te debes de apartar de lo malo para que te vaya bien, porque si te apartas de lo malo para que te vaya bien, estás viviendo en ley, estás cayendo de la gracia. Tú debes de apartarte de lo malo por gratitud, por amor a lo que Él ya hizo por ti, por lo que Él ya te concedió en Cristo. Y eso es el descanso de nuestras obras, que ya no hay más que hacer para merecer. No se trata de esfuerzos y de sacrificios, se trata solamente de ser agradecido y vivir en amor. Y entonces lo demás fluirá por añadidura. Amén. Lo que obramos, lo obramos por naturaleza, porque Él está operando en nosotros. Pero ya no obramos para ganar el cielo, ya no obramos para ganar bendiciones, obramos por gratitud, por amor, porque es el impulso que genera el Espíritu Santo de que esté en nosotros. Pues vamos a dar por terminado, nos estamos viendo en la semana. Amén.